En Sin Distancias nos acercamos ahora al ámbito de la filología, un tiempo para la educación y la cultura que nos lleva a hablar de poesía española contemporánea. Queremos dar voz en este espacio a las mujeres poetas, escuchar la razón de su escritura, sus inquietudes, sus emociones y dejar constancia de ello en la lectura de sus propios poemas. En el estudio me acompañan tres mujeres que tienen como objetivo hablar, debatir sobre poesía hecha por mujeres. La idea surgió de Ana Zamorano, que es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras en la UNED y miembro del Seminario Permanente Literatura y Mujer Siglos XX y XXI. Un saludo, Ana, y gracias por venir a este espacio. Hola, Miguel, y encantada, como siempre, de estar en la radio. Nos acompaña también Rosa García Rallego. ¿Qué tal, Rosa? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Muchas Bienvenida gracias. a este espacio, ya estuviste aquí, hablamos de tu poesía. Rosa García Rallego es profesora de Filología en la Universidad Complutense de Madrid y poeta ella también. Pues y muchas nuestra gracias. invitada de hoy es, en este espacio de radio dedicado a poesía hecha por mujeres, Concha García. Concha, un saludo y bienvenida a nuestra universidad. Muchas gracias por invitarme y estoy encantada. Concha García es poeta, ha sido profesora en varias universidades en Sudamérica y sobre todo ella ha dicho que era poeta y poeta. Contundente. Y bueno, como vamos a hablar de poesía, yo cedo la palabra a Rosa García Rallego, que es quien sabe de esto y quien nos va a comentar, nos va a acercar a la obra, a la figura y a la voz de Concha García. Rosa, cuando quieras. Pues muchas gracias, voy a intentarlo. En la década de los años 70, Concha García publicaba sus primeros versos en diversas plaquettes que vieron la luz antes de lo que ella misma llama la trilogía previa. Otra ley, Valencia 87, Ya nada es rito, Albacete 88 y Desdén, Madrid 90. En 1993, Pormenor no hacía sino cerrar, liquidar, en palabras de Juan Carlos Uñén, una voz definitivamente madurada. La creación poética de una personalidad, de un personaje que había adquirido ya sin duda el carácter de una presencia real. Personaje este, a mi entender, individualista, independiente, transgresor, pensemos en el título Otra ley, personaje femenino, solo, perceptivo, cuya mirada observa con todo detalle y, a la manera metonímica, su propio drama existencial, si cabe decirlo, sin dramatismo. Un yo poético que, tras la trilogía y ya desde Pormenor, hemos dicho 1993, se hallará fragmentado, escindido, descentrado. Un personaje que es al mismo tiempo yo, ella, nosotros, tú. Un personaje que ya es ahora más dialogante, más autorreflexivo, que se cuestiona a sí mismo. Y lo hace mediante un verso quebrado, cuyas frases provocan extrañamiento. La puntuación, la ruptura de la lógica mediante encabalgamientos, hipérbaton y otros recursos lingüísticos que afectan necesariamente a la sintaxis, construyen nuevos significados. Y se produce así una deconstrucción del lenguaje que crea la propia identidad de esta original voz poética múltiple. Concha, no sé. Rosa, muy acertado. Has sintetizado muy acertadamente, como he dicho, este recorrido poético. Realmente, cuando publico mi primer libro a finales de los 70, el panorama en nuestro país era un panorama bastante árido, sobre todo en cuanto a la poesía escrita por mujeres, ¿no? No teníamos apenas referentes, no teníamos espejos donde mirarnos. Y mi propuesta poética, aunque en principio de una manera inconsciente, después se fue haciendo consciente, era darle visibilidad a un sujeto poético que había estado siempre oculto o sencillamente no existía, ¿no? Es decir, una mirada transgresoramente femenina. Femenina, me parece muy curioso que menciones esto, ¿no? Porque efectivamente yo estaba pensando esta cuestión de la fragmentación del texto, de la dislocación del tiempo, un poco pensando en, bueno, pues un poco en la teoría de Julia Kristeva que nos dice que hay una ley otra, precisamente, que es la ley del dialogismo, del carnaval,
y que está gobernada un poco por el semiótico, ¿no? Bueno, no voy a entrar en grandes profundidades teóricas porque aquí se trata de hablar de poesía, pero que son esas irrupciones del semiótico en el simbólico las que hacen el lenguaje poético, y ella nos dice que el sujeto poético es un sujeto en progreso, siempre sí. En progreso. Entonces, pues me ha parecido que todo esto lo encontraba. Lo que pasa es que Virginia Woolf nos dice que lo que escribe, la escritura femenina es femenina, lo difícil es saber qué es lo femenino, ¿no? ¿Cómo te plantearías esta cuestión con respecto a tu poesía? Claro. A ver, has planteado dos cuestiones, ¿no? Sí. El progreso, de alguna forma, del sujeto poético y el valor del texto en lo semiótico. Yo creo que el texto, más allá de estructuras lingüísticas, el texto tiene que estar vivo. El texto encarna la existencia, la vida del poeta, sea fingida o no. Lo que es fingido es el sujeto, pero el pulso, el deseo, el latir del poema no se puede fingir. Un poema no lo hace una computadora, ¿no? Lo hace un ser humano. Entonces, por eso los poemas, cuando pasa el tiempo, están vivos, encarnan. Me gusta más eso. Respecto a la segunda cuestión sobre lo femenino, bueno, tenemos una idea de lo femenino que culturalmente nos ha atrapado y nos ha inundado de alguna forma, ¿no? Sí. Y es ese femenino que tiene que ver con la mujer objeto de deseo, o la mujer madre, la mujer esposa, la mujer virgen, mitos, a través de los mitos. Esa escritura femenina es la que yo quise subvertir. Yo no me sentía ni madre, ni esposa, ni virgen, y dije, ¿desde dónde hablo? ¿De qué lugar? Y a partir de ahí encuentras un lugar que es un lugar que todavía no está habitado, y no es una petulancia, realmente no estaba habitado. Sí. Y después hay una trayectoria, ¿no? Por hacer un pequeño recorrido en la larga trayectoria poética de Concha García, porque es bastante larga, podemos referirnos ahora a una segunda etapa en su trayectoria poética. Esta se hallaría representada en los poemarios Ayer y Calles, Madrid 94, Cuántas llaves, Barcelona 98 y Árboles que ya florecerán, Montblanc, Tarragona 2001. Y el último de esta etapa, Lo de ella, Barcelona 2003. La crítica Rosa María Belda ha resumido lo que denomina los motivos articuladores de la poeta en esta etapa. La cito: una mirada especial que se abre hacia afuera y hacia adentro y que determina una visión del mundo. La omnipresencia de los objetos, la casa, la ciudad con sus calles, el tiempo presente como única y posible referencia temporal frente al absurdo de la cronología, y finalmente la soledad y la multiplicidad de voces como atributos principales del sujeto que se expresa. El poemario Árboles que ya florecerán, del 2001, se halla precedido por dos citas, un poemario muy bonito. A mí me parece, bueno, a mí la poesía de Concha García me gusta mucho, pero este poemario me parece especialmente bonito. Yo lo veo como un poema largo. Este poemario, que digo, Árboles que ya florecerán, se halla precedido por dos citas, o de dos citas. Una de Clarice Lispector, de la que se extrae el título, y otra de Cioran. Esta cita de Cioran es muy esclarecedora de la poesía de Concha García, desde mi punto de vista. Voy a leer la cita. Este es el drama de todo pensamiento estructurado, el no permitir la contradicción. Así se cae en lo falso, se miente para resguardar la coherencia. En cambio, si uno hace fragmentos en el curso de un mismo día, puede uno decir una cosa y la contraria. ¿Por qué? Porque surge cada fragmento de una experiencia diferente, y esas experiencias sí que son verdaderas, son lo más importante. Me parece a mí que el fragmento, en el caso de la poesía de Concha García, como enarbola de alguna manera, muestra la experiencia y la complejidad de la misma, y creo que aparece en casi todos los poemarios. No sé, Concha, si esto se ajusta. En parte sí, y en parte no. Sí, porque el fragmento es una extracción de una experiencia de una totalidad, ¿no? Es imposible mostrar toda la totalidad en un poema, ni en Borges ya lo dijo muy bien, ¿no? Entonces yo, más que fragmentario, diría que es un asomo de texto en esa totalidad que es cambiante y multiforme, ¿no?
en tanto espacial como temporalmente. En el transcurso de un día, por ejemplo, no tenemos el mismo estado de ánimo, ni pensamos las mismas cosas, ni siquiera un día se puede repetir a otro. Todo es cambiante y fluye, ¿no? Y desde ahí me gusta más pensar mi poesía, desde lo cambiante y más que desde lo cambiante, incluso diría más, que sería desde las intensidades tristes e intensidades alegres. Mis primeros poemarios estaban llenos de intensidades tristes, intensidades que abocaban a una gran tristeza y melancolía. De alguna forma, también es cierto que la coyuntura, lo coyuntural, estaba ahí atravesando la historia, mi propia historia, y yo daba cuenta de ello, ¿no? Hasta que tomé conciencia, a partir de, sobre todo de acontecimiento del que hablaremos luego, tomé conciencia que la cuestión de las densidades tristes me afectaban. Y de alguna forma utilicé la poesía como conjuros. Bueno, qué bonito, ¿no? Conjuros. Sí. Y de alguna forma, una gran palabra que toma raíces también en una cierta... No quiero ser pesada porque ya hemos tratado el tema, pero es verdad, en una tradición, ¿no? Un poco femenina, además, pero de las malas, ¿no? De la idea esta de las mujeres malas, entre comillas, ¿no? De la bruja, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Es que la poesía no es un artefacto, un texto escrito que se queda ahí en un libro y ya está. Está viva y, de hecho... es lo que el texto poético es el texto quizás que más capacidad tiene para conmovernos. A lo largo de los siglos se ha demostrado, ¿no? Entonces, bueno, se trata de condensar el lenguaje muchísimo y en ese lenguaje hay algo de verdad, hay algo de certeza, hay algo que no conocemos. Ahí podríamos entrar un poco ya incluso en el campo lacaniano, pero no me quiero meter, por esas aguas, ¿no? Simplemente sé que si yo escribo lo que escribo, esa escritura acabará confluyendo en algo real, que no es la realidad, es lo real. Sí. Si yo le giro esa escritura y escribo con otras tonalidades, vamos a llamarlo así, con otras intensidades, esa realidad se puede transformar. Creo absolutamente en el sentido mágico de la poesía. Y ahí, digamos, me uno a poetas como Olga Orozco, Juan Eduardo Cirlot, Verlaine, bueno, la tradición surrealista, por supuesto. La de Apollinaire. No creo que la poesía deba ser mero racionalismo. Existe una gran curiosidad por lo diferente, ¿no? Porque por un lado es una poesía que utiliza mucho lo cotidiano, pero lo cotidiano lo extraña. Quiero decir, efectivamente, es de una intensidad que explota quizá en el lector, ¿no? Esa cotidianidad que a la vez nos es tan extraña, ¿no? Porque por la forma en que nos aparece en los versos, ¿no? Sí. En la forma de la ruptura de los versos, porque es muy interesante ver visualmente, ¿no? Los poemas en la página también, ¿no? Y todo esto es un poco lo que estás comentando, creo. Sí, yo te lo agradezco, bueno, es que es una excelente observación. Fíjate que lo cotidiano, si le quitamos la parte de extrañamiento, queda en un mero relato, en secuencias cotidianas, anecdóticas, pero si tú la realidad, digamos, lo cotidiano lo utilizas como anclaje para hablar de otras realidades, porque no hay solo una realidad, hay varias realidades, todos lo sabemos. Lo que pasa es que se han empeñado en hacernos creer que solo vivimos una realidad. Y eso no es cierto, no es así. Yo le había denominado fragmentos de realidad, o vamos a decir partes de un todo. Hemos comentado, me ha parecido a mí comentar antes también el uso constante de la metonimia en Concha García a lo largo de toda la poesía. Así vería yo un poco esta parte del todo, o estos fragmentos de la realidad. Estos pueden descubrirse también en su penúltimo poemario, Acontecimiento. Es Barcelona 2008. En este poemario seguimos viendo el personaje múltiple y descentrado. Cito: tú y yo. Tú no sé quién eres. Me acojo a una sensación y reclino el respaldo. Un giro afortunado me devuelve a las nubes de apariencia oscura, algo ladeadas. Aquí, en estos versos que cito de ella, aparece también una palabra que continuamente está presente en la poética de Concha García, y es ladeadas, ladear, que es por lo que yo
estoy pensando en este personaje descentrado, un personaje que no tiene centro. Siempre está ladeado, a un lado, al margen. Afortunadamente. Otra ley, al margen, ladeado, descentrado, ¿eh? Y a veces yo creo que también disperso, pero eso ya es otra cosa, ¿eh? Y en este poemario hay unos poemas, parece un poemario muy interesante, hay unos poemas también que yo entiendo que el personaje, este famoso personaje o voz poética, está un poco desdoblada. Voy a ver si puedo, voy a intentar leer, porque es muy difícil leer los poemas de Concha García, por esto que había comentado antes de la alteración sintáctica que tienen. Este se titula La estrella que anuncia cambio de tiempo. Yo no sé qué es más cruel, ese yérguete que ya es la hora, o que el verano adquiera relevancia en un vi llover y no estás. O acaso durante 2 horas esperar que te reflejes en la iluminación de los letreros, o que salgas de aquí de donde no estoy. Entonces la torpeza convertida en la frágil osamenta donde me convierto en otra. No sé, Concha, si nos puedes comentar este descentramiento, este desdoblamiento, este personaje increíblemente múltiple, ¿no?, que aparece en tu poética. Bueno, vamos a ver, no hay un desdoblamiento ni un descentramiento. Es una forma de apresar lo real, de todo lo que, de aquello que digamos que es todo lo que existe, ¿no? Todo lo que vemos. Es una simultaneidad temporal-espacial, ¿no? Bien. Es una, más que una disolución o una fragmentación, yo lo llamaría simultaneidad, porque mientras tú estás pensando o llegando a reflexiones, suceden otras cosas y son las que están también pasando en el poema. Un poema, en realidad, para lo que la utilidad de un poema, además de emocionarnos, también es para que tomemos conciencia, ¿no?, para ampliar nuestro lenguaje. Una persona que sabe leer poemas, que entiende los poemas en su mayor complejidad, también comprende, y esto es una verdad de perogrullo, ¿no?, comprende el mundo en sus varias complejidades, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que aprendamos todos a leer poesía, porque es un aprendizaje para la propia existencia, ¿no?, para la conciencia. Efectivamente, sé que uno de tus filósofos de cabecera, si podría decirlo así, es Wittgenstein. Y sé que, ¿sabes? Y Wittgenstein precisamente dice esto, ¿no? El límite de nuestra realidad es el límite de nuestro lenguaje. Parafraseando, perdón, no es una cita directa, ¿no? Entonces, efectivamente, esto sería una cuestión. A mí me ha interesado mucho de acontecimiento, una cuestión que aparece como nueva, que la comentábamos con Rosa, pero no sé, veréis que yo soy un poquito más espontánea a la hora de acercarme a la poesía. Y es la cuestión, me parece una referencia a la infancia. A lo mejor estoy equivocada, ¿no? Porque existe la palabra madre, la palabra hija y la palabra bisabuela. No abuela, bisabuela, ¿no? Que me ha tocado. Y en este sentido, pues quizá que, si me permites, me gustaría leer otro de tus poemas, que se titula Paseando entre los eucaliptus, y dice así: llamé a mi madre y taparon los orificios. Luego me vi con una maleta de las de antes, rectangular, con una franja en medio, que me parece absolutamente maravilloso. En nada la explosión de infancia, quiero decir, bajo mi punto de vista. Muy tierno. Totalmente. Una ternura especial. Duro, efectivamente. Duro porque duro. Es una infancia, quiero decir, de las de antes, quizá. Pero infancia de muchas infancias de también. De muchas infancias, sí, porque hay una, no es la mía, es la... Sí, bueno, muchas, es que se nota. Sí. Lo que se pierde, ¿no? Y luego me vi con una maleta en medio. ¿Qué hago? ¿Qué hago con la vida, no? ¿Qué hago con esta? Sí. La infancia ya sabemos que es un lugar ideal, un lugar al que no vas a volver nunca. Sí. ¿Y por qué es ideal? Por lo menos para mí. Porque en la infancia todavía no tienes conciencia del dolor. Todo es una sorpresa, aunque el dolor es cuando más te afecta. Y te afectará para siempre, pero no tienes conciencia. Entonces, recuperar ese territorio de la infancia es también otro de los temas de mi poesía, por supuesto, sí. Muy bien elegido el poema. Yo voy a leer otro poema de acontecimiento, por ejemplo, que me parece interesante por la carga de soledad que conlleva, ¿no? Porque hay una deliberada intención de subrayar la soledad
en sus diferentes intensidades, digamos. Se titula Postal de Montevideo. Hay momentos que sorprenden, como leer que el abandono entre dos seres que alguna vez se quisieron obedece a una ley inmutable por agotamiento del tiempo. Y mientras te pones crema en la cara y deduces que a la estufa de butano le falta poco tiempo, un río de coches te altera la presión sanguínea sin salir de casa. Yo pienso que la infancia es durísima. Creo que es muy condicionante de la fase adulta, mucho más de lo que nos hemos querido creer. Y además creo que una persona cuando es adulta, voy a decirlo así, tiene como dos caras, la de pequeño y la de mayor. Sí. Y esa cara de pequeño y la cara de mayor están siempre contigo. La cara de pequeño o de pequeña se desarrolla, se expresa en unas facetas determinadas, a veces en lo amoroso, que es más profundo por estar más unido a la infancia, y la faceta de mayor, la de adulta, pues en otras. Pero están unidas siempre, yo creo, nunca se separan. Quizá nunca se supera la infancia de verdad, en el sentido, se supera cuando eres adulto, pero ahí está siempre. Una faceta dura, complicada, inconsciente, como ha dicho Concha, ahí estoy totalmente de acuerdo. Ideal en ese sentido, naturalmente, también estoy de acuerdo ahí con ella. Pero tiene, para mí, una carga pues muy importante, muy dura, muy dura. Una carga que proyectarás con los años en las parejas que se van teniendo. Por ejemplo, proyecciones de la infancia, tanto del uno como del otro. Quiero decir que, y papeles cambiantes. La pareja nunca es esto y lo otro, no es inamovible, sino que hay una serie de papeles que se van alternando en toda relación. Cuando el papel de la niña desamparada impera demasiado, se convierte en algo más bien en un tormento, ¿no? Claro. Entonces hay que equilibrar la parte de la niña, del adulto, y por eso hay tanto infantilismo en muchas relaciones. Claro. Pero esto es hablar de otra cosa, ya no de poesía. Claro. Se nos está, en fin, acabando un poquito el tiempo. Yo creo que podíamos concentrar un poquito, si no os importa, porque no me quería dejar de hablar del último poemario de Concha García, que se titula El día anterior al momento de quererle. Que es difícil, ¿no? Ya ahí te extraña un poco porque la tentación es decir quererte, pero dice quererle. Esto por un lado. Y por otro lado, no sé qué opinas. Quiero decir que tienes que decir. Sí, bueno, pues este efectivamente es el último del año 2013. Este poemario se abre con una cita de André Breton, muy significativa también. André Breton ya sabemos que fue el creador del surrealismo. La cita es: yo estaba donde me ves, en el perfume echado al vuelo. Una cita muy bonita de André Breton. Y pues yo creo que este poemario, bueno, es una opinión quizá personal, no sé, Concha quizás lo vea así o no, como todo un poco en Concha García, es muy surrealista. Este poemario, los poemas de Concha García, desde mi punto de vista, tienen algo de surrealismo. Ya en las rupturas gramaticales que hemos comentado antes, y en esta mezcla que tiene de lo cotidiano con lo que es un poco menos cotidiano, las asociaciones de ideas, es muy surrealista, yo creo, la poesía de Concha García. Y el índice del poemario es muy significativo también, porque el índice es el siguiente: un día, otro día, una mujer, otra, un encanto, un desencanto, el triunfo de lo caduco, es lo que cierra, ¿no? Yo veo, claro, una trayectoria pues muy existencialista. Yo creo que Concha García es una poeta muy existencialista. Trayectoria existencialista contada de manera surrealista, por decirlo, por explicarme de alguna manera, y casi la veo más en este último poemario. Este poemario tiene mucho de lo que llamamos elemento mágico, que se puede llamar también surrealismo. No es exactamente surrealismo, es elemento mágico.
En este poema, el primer poema es una situación en la que alguien se despierta, no se sabe si es un hombre o una mujer, alguien se despierta de una larga enfermedad, de una agonía, de un sueño, y se apercibe de que quiere vivir. Ese es el primer poema. Luego el poemario va tomando forma a modo de secuencias donde los yoes se van convirtiendo en otros. Hay como detrás yo he querido que hubiese una humanidad que está buscando dónde sostenerse, de dónde viene, hacia dónde va. O sea, de ahí salen las abuelas, las bisabuelas, los abuelos, los adesenes. ¿Qué está pasando con el tiempo, este tiempo que estamos viviendo con tantos cambios? Yo creo que esta época, este tiempo, me ayudó a que este libro surgiera, ¿no? Porque los libros no se conciben, al menos en mi caso, más que con la necesidad de ser concebidos. Hay una necesidad imperiosa de escribirlos y lo escribes. No hay un antes y un después, sino que hay un momento presente siempre, ¿no? Y si me permitís, voy a leer el poema, que es el poema que da lugar a ese movimiento de muchos personajes, de mujeres, de hombres, de rupturas, de barcos, de países, de mapas, de muchos mapas. Y al final el triunfo de lo caduco, que es el dinero, ¿no? Cuando abres los ojos, te detienes ante el detalle sobre la mesa ovalada. Justo en el rincón más oscuro, la sonrisa de la visita al quitarse las gafas. Miras cómo mira al trasluz de los cristales y te imaginas la vida junto a alguien. Giras la cabeza hacia el ventanuco, donde la rejilla de aire te pone la mano encima el calor del mundo que entra por tu frente, amplio como los campos, sin vallas ni árboles. Hemos estado hablando mucho sobre el personaje poético que ha creado Concha García. Ya lo has comentado un poco, pero que quería incidir un poquito más en esa multiplicidad del yo poético que aparece en este último poemario. Hay una especie de nosotros que es nuevo, me parece, y por tanto hay una nueva voz, o se está buscando una nueva voz poética, parece, ¿no? No sé si quisieras comentarnos un poquito y a raíz de este comentario leernos algún otro poema del poemario que estaríamos encantados de escuchar, desde luego. Bueno, sí que hay una deliberada intención de salir del yo único, de un yo de alguna forma de cierto calado romántico, ¿no? El yo aquel que lo veía todo y lo sabía todo, aunque era un yo fragmentado o un yo que titubeante o un yo que se asomaba o se desdoblaba. Aquí sí que quise poner una pluralidad, salir de mí y poner un nosotros. Hay una intención estilística y poética para abarcar más la mirada. Aquí entraría otra vez lo que he dicho antes de conjurar, a la medida que si tú conjuras eso en el poema, también en la vida te va a resultar igual. Quiero decir que para mí la vida y la poesía están íntimamente ligados, la una cosa con la otra. Sería imposible, como he dicho al principio del programa, que una computadora escribiese un poema. También hay personas, ya digo que la mayor prueba de la hipersensibilidad y de la inteligencia la tendremos siempre en la poesía, ya lo dijo Freud, ¿no? Donde no llegan los filósofos, llega el poeta. Entonces, bueno, no sé con cuál acabar, porque todos me gustan. Pones la fritura en un plato blanco y recuerdas que aún no has dejado de fumar, que en el fondo eres la misma. Falta un soplo de algo más real que esto. Alguien que te diga que todo es perfecto y que tu cuerpo se acentúe hacia un estiramiento de brazos, movimiento que realizas al sacar la maleta del aeropuerto. La ciudad se abre en el taxi hacia el hotel. Chispea sobre tu cara fórmulas interrogantes que resuelves ocultando la memoria con un trago de alcohol. Esto no es la soledad, te dices, pero es demasiado estruendoso, no cabe en tu alma. No sabes qué hacer y te acuerdas de la fritura y de tu casa. Y un vuelco de vida te hace sentir el titilante brillo de la antena a lo lejos, ocupando un extenso ángulo del ventanal. Muchísimas gracias. Un hálito de vida, no de muerte. Por supuesto. Ese era el conjuro.
Voy a leer otro poema que es del libro Acontecimiento y se titula Sin dolor. Los primeros días fueron un poco amargos. Me refiero a que la sensación se te ponía en la espalda y se cumplía el designio. Era un dolor como ajeno, un exceso de intimidad con ella, un ir y venir de recuerdos que se tropezaban. ¿Cómo manifestarlo? Si andabas apresurada, la calle no podía. Si por el rabillo del ojo entraban las esquinas adorables, hechas de cemento, claro, también de vidrios, y qué escaparates. Una hermosa lata de atún del sur, la sonrisa de la mujer del dibujo. ¡Oh, qué momento! Mi madre, poniendo la mesa, había sacado del cesto 100 gramos de todo el porvenir que le quedaba. Otro poema de mi último libro, el día anterior al momento de quererle. Ella se desnuda. Siente la tibia temperatura del alba en un alegre balanceo que provoca una sombra perfecta entrelazada a otro cuerpo. Que el labio no sea reescrito en el otro labio. Que los días de ayer se detengan en este encogimiento receptivo. Que su hermosa piel permanezca entre mi carne y la sábana, que, enamorada, parece volar. Que no se haga verdad ningún pensamiento, que nadie venga, que todo se acumule aquí y ahora, que el espíritu comprenda, que la razón sea arrancada de cuajo, que los ángeles no vengan, que los ángeles vengan. Este poema que voy a leer es el último de El día anterior al momento de quererle y tiene el título de El triunfo de lo caduco. Primero el dinero, luego la vida, o la vida antes que el dinero, o nada de dinero, que todo sea la vida, o imposible ecuación, o menos vida, o todo lo que es vida. ¿Acaso señuelo, dinero o tanto dinero, tanta vida? ¿Acaso lo que importa no es un tránsito, es recorrido, sin conciencia? Luego, el orden. De nuevo, primero el cuerpo, segundo el dinero. No, el cuerpo antes de lo primero. Existe, es, no colocarlo en la mente, que salga de las entrañas. Tercero, los muertos, tantos muertos, y el dinero que gastaron. Todos los muertos, y el sonido a monedas al caer la tarde, con los pájaros yéndose sobre las mieses. Segundo, el cuerpo, vivo, exultante, latente, cuerpo de vísceras sanas. O mejor el tercero, un cuerpo menos. El oro brillando, la cruz rebosa oro por dentro, la cruz de piedra en el camino hacia el oro. El cuerpo, la salud, la pereza, al rozarse, sacando los brazos. Otro cuerpo más, cuerpos no hay dinero para tanto, entierros esparciéndose. En el aire denso, antiguos denarios, reales, yenes, peniques, dólares, piezas de museo, dedos que tocaron. Ya nada, no hay nada, nada. Agradecemos a Concha García la posibilidad de aproximarnos a su poesía, su obra y sus inquietudes vitales. Cuando presentaba este espacio decía que Concha García era poeta y poeta, y me reafirmo en esa afirmación, no hace falta decir más. Quiero agradecer aquí la presencia de Rosa García Rallego, que es profesora de Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid y poeta también, y la iniciativa que tuvo Ana Zamorano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y miembro del Seminario Permanente Literatura y Mujer Siglos XX y XXI en la UNED. Un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros.